última sesión del ciclo La Palabra Rota, y a diferencia de la anterior sesión, que yo recuerdo que vinieron dos poetas de Valencia, en esta ocasión viene una poeta de fuera, que es Esther Ramón, de Madrid, y una poeta de Cantabria, Raquel Servi, que ya muchos la conocéis. Y nada, comentaros alguna cosilla de ellas. De Raquel Servi, deciros que es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo. Ha participado en numerosos libros colectivos, por ejemplo La Esquina Azul del Tiempo, editado por el Equipo Peonza, Una Mirada a la Vida, editado por el Consejo de la Mujer en el 2010. Es autora de 3 poemarios, Cuaderno de Rosalén, En un lugar que yo veo, editado en Devenir, y Mujeres de Mimbre, que es el último libro que tiene publicado, editado en La Grúa de Piedra. Algunos de sus poemas aparecen recogidos en diferentes antologías colectivas, y entre el 98 y el 2002 formó parte del colectivo ALA, un colectivo muy interesante que trabajaba precisamente con la ruptura lingüística, con los poemas colectivos, y tenía su título de Revista de Palabras. También se editó una colección de poesía bajo ese nombre. Bien, de su poesía decir solamente que está llena de magia, ya lo veréis, los poemas hablan por sí solos, y creo que en su poesía cobra especial protagonismo el pensamiento simbólico. Y por su parte Esther Ramón, ella nació en Madrid, es poeta, crítica literaria y profesora de escritura creativa. Es doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Madrid, y ha publicado los siguientes libros de poesía: Tundra, en la editorial Igitur; Reses, que fue premio Ojo Crítico en el 2008; Grisú, editado en la editorial Trea; Sales, en Amargor; Caza con hurones, editado en Icaria; y el último libro que ha publicado es Desfrío, editado en Barasek, en el 2015, en este año. En la actualidad coordina el taller de poesía en diálogo con otras artes, La Flecha y lo Blanco, en la Fundación Centro de Poesía José Hierro de Getafe. En mi opinión estamos ante una de las voces poéticas más destacadas y más singulares de la poesía actual. Y bueno, principalmente es una poesía que no plagia nada y no se autoplagia. Cada libro es una caja de sorpresas, ¿no? Una caja llena de novedades, llena de rupturas diferentes, y eso es de agradecer como lector. Os dejo con ellas. Va a empezar Raquel Servi, y ya acabamos con esto. Y dejamos para el final ya, si queréis preguntar algo, establecer algún debate. Vale, pues nada, buenas tardes, gracias por venir a acompañarnos en esta sesión de La Palabra Rota. Yo, como no tengo ningún poemario que sea rupturista, pues he hecho un poco una reflexión, un rastreo sobre lo que he escrito, y eso lo voy a compartir con vosotros. Así que nada, espero que os guste. Lo primero que os puedo contar un poco de mi método es que suelo escribir en cuadernos desde la adolescencia. En ellos anoto reflexiones, lecturas que hago, retazos de conversaciones que escucho por la calle, sueños, dibujos, notas que tomo en las conferencias. A veces escribo de forma automática, persigo un concepto, una imagen que me obsesiona, y en estas circunstancias pues puede empezar a aparecer algo parecido a ese artefacto que puede ser el poema, ¿no? Que evidentemente todavía no lo es, pero siempre se cuela así con mis reflexiones personales, ¿no? Así que más o menos va todo en el mismo barco, ¿no? La literatura y la vida. No tengo unos cuadernos para escribir literatura y otros para las otras cosas, ¿no? Así que luego, cuando veo que ahí asoma algo que podría ser potencialmente ese artefacto, pues me pongo con ello, hago borradores, corrijo, tacho, borro, amplío el léxico, busco, lo olvido, lo dejo ahí durante años, lo ordeno, lo desordeno, lo cambio de persona, lo alejo, lo acerco. Bueno, estoy ahí pues dándole vueltas a eso, ¿no? Por poneros un ejemplo ilustrativo, pues esto es una fotografía de un cuaderno que escribí en mi viaje a Marruecos en el 98, y bueno, pues estoy describiendo cosas que me habían impactado de la plaza de Def Maïna de Marrakech, y ahí de repente pues quiere aparecer ahí
como un poema, ¿no? Para que veáis que no son cosas intencionadas, sino que en un momento dado pues estoy ahí en un lugar, disfrutando de ese lugar y también estando en él de esa forma, que es a través de la escritura, ¿no? Que es otra forma de estar en los lugares, estás ahí, escribes, o a veces lo que hago es que dibujo, ¿no? Tomo algún dibujo. Dibujar estando en los lugares es otra forma de estar en ellos, porque no es hacer la foto y irte, estás ahí, empiezas a escuchar los pájaros, pasan un montón de cosas, ¿no? Este, por ejemplo, es el último cuaderno de viaje, que fue un viaje que hice por Perú y por Bolivia en 2012-2013, y lo he puesto porque ahí en esa página pues hay el germen de un poema que le he dedicado a mi amiga Belén Soto y que justamente pues lo escribí en el cuaderno, y prácticamente fue de estas veces que el poema está prácticamente entero, sin retocar, en Mujeres de Mimbre. Entonces habíamos hecho una caminata, habíamos estado caminando a 4000 metros de altitud durante todo un día, y al final del día estábamos ahí en el albergue y salió así como una, pues de las pocas veces que ocurre estas cosas, ¿no? Y eso, esto es otro lugar de Perú que me impactó y que ahí me puse a tomar notas después de haber estado dibujando. A veces, cuando no me sale nada escribiendo, pues lo que hago es dibujar. Es una manera de seguir ahí con este estado, que es lo que quería compartir ahora un poco con vosotros, ¿no? Que es lo que dice Valente, de que la escritura no es un acto, es un estado, ¿no? Y yo realmente lo vivo así. Para mí la escritura me provoca una cierta extrañeza, me veo ahí echando esos signos sobre el papel, ¿no? Esos trazos simbólicos que conforman la lengua, y de repente veo que el pensamiento está ahí plasmado en el papel, la imaginación, la memoria, dibujar con letras, dibujar con palabras, y todo eso me fascina, ¿no? Por eso cuando leí esta cita de Valente, toda creación nos remite interminablemente al comienzo, toda creación en nostalgia del acto creador inicial, toda escritura asiste al nacimiento de las letras, pues lógicamente me llegó porque yo siento que hay una carnalidad en la escritura, ¿no? Que cuando estás ahí escribiendo hay una corporeidad, ¿no? Que compartes con esos símbolos, ¿no? Que son el idioma. Y de alguna manera siento que escribo, que tacho, que borro, que rectifico, y que también el lenguaje está haciendo lo mismo conmigo, ¿no? Me está también desestructurando de alguna manera. Así que una idea muy bonita que quería compartir con vosotros, que está en el origen de mi manera de escribir, es esto me lo he inventado yo, aunque la idea es de Daniel Moyano, de un escritor argentino que ya falleció, con el que hice un taller de escritura en Oviedo cuando estaba en la universidad, y él comparaba la estructura del lenguaje con la estructura de la naturaleza, ¿no? Los quarks, la letra, el átomo, la sílaba, la molécula, la palabra, la biomolécula, el verso, la estrofa, el órgano, el poema, y ahí hay unos puntos suspensivos, y también se considera la posibilidad de que de la misma manera que el organismo humano puede acabar en la enfermedad, la escritura como algo simbólico también muchas veces se hace a través de la tachadura, ¿no? Entonces esta idea me interesaba mucho compartirla, porque si uno imagina algo anterior a la letra, pues lo que imagina son sonidos guturales, ¿no? Que están en la naturaleza, o las sílabas sagradas de los mantras, ¿no? Y Moyano, cuando él comentó esta idea en el taller, él hablaba de una cita de Goethe, y decía que la vida es el esfuerzo de la materia por convertirse en luz, ¿no? Y entonces yo creo que igual ocurre lo mismo con la escritura, ¿no? o con el poema. Hay un esfuerzo de la letra por querer convertirse en algo más, ¿no? Entonces, Brosa decía que la poesía está en todas partes y que es el poeta el que construye pequeños vehículos para plasmarla, ¿no?
Pero aquí hablamos de otro término, que es la poesía. Yo creo que hay una cosa que es el poema y otra cosa es la poesía, ¿no? Entonces la poesía yo creo que es una rara avis que se puede dar, pero que es difícil de atrapar, ¿no? Sin embargo, es más fácil escribir un poema que hacer poesía, ¿no? Entonces, ahí lo que veo es que el lenguaje está lleno de fisuras, igual que la naturaleza está lleno de oquedades, de abismos, y que a veces hay que caer en esa sima que es la enfermedad, que es el tachón, que es el borrador, para poder llegar a la vida o a eso que sería el poema, ¿no? Así que hay una idea que me interesa mucho, que es la de que no hay escritura sin tachadura, que el error se da en la escritura y se da en la vida, ¿no? Y que de la misma manera que muchas veces la enfermedad es el camino para alcanzar la salud, pues muchas veces es el error el que va a permitir que se dé la poesía, ¿no? O el poema. Entonces aquí os he puesto algunos ejemplos que están sacados de los cuadernos en los que escribo. Esto es un poco lenguaje y juego, ¿no? Pues esta es la página completa del cuaderno y entonces me pongo ahí a deconstruir las letras y salen cosas, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, con la palabra estado, ¿no? Está, ta, 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 o la quipalabrasis, bueno, juego con ellas, las doy vuelta, las investigo, ¿no? O con la voz, ¿no? La voz, que puede acabar siendo algo soporífero, pero que puede acabar siendo un pájaro, algo que va por el aire, no sé, son como experimentos, ¿no? Con el lenguaje. Y bueno, a veces salen cosas como estas, esta subversión, ¿no? Que acabo escribiendo al revés, como hacía Larrea, ¿no? O a veces investigo con ese recurso que es la anáfora o la aliteración, con palabras, ¿no? Araño, arranco, añado, amo. O investigo a ver cómo suena todo eso, a dónde me lleva esa cadencia. A veces no quiero ir a ningún lado, simplemente estoy ahí experimentando, ¿no? Y aquí está un poco, esto dice que los poetas nunca suelen enseñar estas cosas, pero a mí me apetecía compartir esto con vosotros para que veáis que, bueno, que tampoco pasa nada, que no hay ningún misterio, ¿eh? Entonces eso son un poco como las tachaduras, las escrituras en los márgenes, el error, ¿no? Me he cogido aquí, parafraseando este ensayo tan bonito de Ada Salas. Pues sí, es verdad, en el error, en la tachadura, en la escritura en los márgenes es donde se va construyendo a veces el poema, ¿no? Y entonces he traído estos ejemplos porque de aquí luego os voy a poner alguno de los poemas que salió de aquí, ¿no? De lo que hay aquí metido, que son cosas diferentes, ¿no? Y aquí esta es una historia muy graciosa, el pastor que lo he titulado El pastor que se enamoró de Whitman, ¿no? Que empecé a hacer una investigación con mi nombre, ¿no? Porque como que mi nombre no me gustaba, ¿no? Raquel, y más cuando me enteré que había otro nombre por ahí para mí que al final no se me puso. Y entonces investigando sobre mi nombre, pues vi que Raquel significa oveja de Dios, y entonces un día dije, bueno, ya está bien, voy a ver si mi amigo con mi nombre. Y entonces se me ocurrió toda esta historia del pastor que se enamoró de Whitman, que bueno, pues es una investigación, ¿no? Y como veis es el mismo proceso en diferente en su evolución. Empieza con un casetis oveja y luego sigue por aquí, para que veáis que también me interesa mucho la espacialidad, el aire que se dan unas palabras con otras, cómo se disponen en el espacio. Pues eso ya desde que estoy escribiendo pues también me interesa investigar, y entonces muchas veces hago dibujos, trazos, hago ahí cosillas, ¿no? Me interesaba esto de el final, ¿no? En el sueño común de un rebaño que atraviesa el arco iris, hoy se sabe oveja rendida a la pradera, ¿no? Esa idea me interesaba, y entonces lo he titulado El pastor que se enamoró de Whitman, porque me encanta Whitman y porque yo a Whitman le veo así, ¿no? Muy entregado a
a la pradera, ¿no? Fundiéndose con el pasto. Y, por ejemplo, aquí está el resultado de una de esas investigaciones que os he mostrado antes, ¿no? Que lo he titulado A vueltas con el pájaro, la red, la jaula, el cielo, el vuelo, ¿no? Un poco la tradición y la oralidad que tiene esta imagen, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la lírica popular hispánica, ¿no? Y entonces a veces sí que juego con las asonancias y con el ritmo. Estar en tus ojos, pájaro, sin memoria del mar, ser ráfaga en tu vuelo, ir donde tú vas. Así que estoy compartiendo con vosotros que el lenguaje verbal tiene una doble transmisión, ¿no? Una es la letra y otra también es el sonido, me parece fundamental. Os he explicado un poco el proceso de escritura, cómo las palabras están en el espacio de la página en blanco, pero hay un aspecto que a mí me interesa muchísimo y es cómo eso suena en el aire, el sonido, ¿no? Porque si la palabra es carne también, no es grafía, y la grafía es carne, también es soplo, es vientecillo, es música. Entonces me importa también su dimensión física, su forma, su peso, pero también su sonido, la sonoridad. Si suena de una manera particular, si ese sonido provoca un determinado efecto, ¿no? Acordaros, por ejemplo, de los sonidos negros del flamenco, de los que hablaba Manuel de Falla, ¿no? Entonces me importa también los significados, ¿no? Los trillados, los que aporta la tradición, pero también los novedosos, ¿no? Así que ese sonido es una investigación que hago también, como sabéis, por los recitales que he hecho, en los que he acabado haciendo cosas con músicos, ¿no? Así que, de la misma manera que Goethe decía que hablaba del esfuerzo de la materia por convertirse en luz, yo creo que hay un esfuerzo de la letra por convertirse en poema, ¿no? Así, en todo este camino, que sería la escritura. Y esto me lleva a algo que a algunos os sonará, los que estuvisteis en el nacimiento de Ala en Pista de Río en el año 98, pues trabajamos un poco con esta idea, ¿no? Y es que el lenguaje es la herramienta de la posibilidad, pero también tiene sus límites, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos codificado la palabra azul, pero no hemos codificado ninguna de estas otras, ¿no? Ni uzal, ni zalu, ni luza, ¿no? Que podríamos darles un significado e inventar nuevas acepciones, así que al final resulta que hablamos solamente un 1 o un 2% de las posibilidades que tiene el lenguaje, ¿no? Así que uno quiere ser creativa con el lenguaje, pero también el lenguaje te obliga a ir por unos carriles, y ahí se produce una confrontación y un choque que realmente engancha, ¿no? De alguna manera. Entonces, una aspira a la comunicación total, pero también sospecha que la escritura, que el lenguaje, no va a darte esa comunicación total que a todos nos gustaría, ¿no? Así que, como dice Valente en las palabras de la tribu, habla de la insuficiencia del lenguaje, y yo creo que realmente es así. El lenguaje se queda insuficiente ante muchas cosas. Queremos traerle a la muerte, queremos traerle a la ruptura, queremos traerle al dolor, y lo hacemos, pero sabemos por experiencia que es insuficiente. Así que la relación con el lenguaje puede ser conflictiva, porque queremos expresarnos en libertad con la misma herramienta que nos somete, ¿no? Como se ha dicho varias veces en este ciclo. Entonces hay una tensión, hay un empecinamiento, ¿no? Porque estás ahí moviéndote en el límite. Muchos recordaréis este flash del Crash, cuando presentamos Sala en Pista de Río, esta revista en la que estaba Alberto Muñoz y también estaba Vicente, que fue cuando le conocí, y ahí ya estábamos investigando, ¿no? Con el Luza hasta la muerte, Prax sobre la alfombra. Aquí estábamos experimentando a él abrir esas nuevas posibilidades al lenguaje. Y siguiendo esa dimensión de que el lenguaje también es sonido, hay un esfuerzo del sonido por convertirse en canto o por convertirse en armonía,
¿no? Así que todo eso es muy interesante cuando se escriben poemas y cuando se recitan en público. El tono, el ritmo, la intensidad, el timbre, cómo llevo yo la carnalidad de la escritura y la comparto en un recital, por ejemplo, ¿no? Ese aspecto pues me parece muy interesante porque de alguna manera la voz resonando en tu cuerpo pues es una experiencia muy potente, de alguna manera. Y aquí voy a compartir con vosotros un poema que está inédito, que está en construcción desde hace, no sé, 15 años o así. Y me voy a atrever a compartir un fragmento, porque todavía considero que no está acabado. Pero sintetiza de alguna manera lo que os he contado hasta ahora, ¿vale? Ven a posar tus manos sobre mí. Cúrame el nudo, el lenguaje, soga que estrangula mis cuerdas. Romper el concepto de belleza. Ceballé, zálleve, el yaceb. Es un demiurgo que decide, esto es poesía, esto poesía no es. Efímeras palabras que el fuego destruye, porque las bibliotecas son siempre botines de guerra para las cenizas del odio. Efímeras palabras que la memoria olvida, aunque las guarden historias pequeñas en orden alfabético. ¿Cómo expresar el género? Habitar en la O o en la E, elegir la A o el olvido, el legítimo disfraz del artificio. Lenguaje que interpreta el mundo, con qué sistema, qué realidades, en qué alfabeto. La voz que nunca llega a tus oídos, hecha trazo que obliga a la línea, al fluir discursivo hasta el punto final. La palabra que nunca atrapa la sincronía, el vigor del concepto, la autoridad del pensamiento, la mente capaz de crearlos y a veces la creación ciega. Ir más allá, al amplio espacio que el término señala, urgente y necesario antes, prescindible luego, salvo el sonido inicial. Hueco de anhelante huida, huida sin huecos, no huir del hueco, sentirse en él, nombrarlo. Fondo y altura son direcciones del mismo mar. Nadar, balsámica o áspera, es la branquia que exhala el miedo. No hay fluido más preciado, entonces, que el aire que trae la voz. Esto es un poco una síntesis de lo que he compartido con vosotros hasta ahora. Y ahora me voy a meter en otra metáfora que me ha acompañado en mi creación, y que es una metáfora que le oí a Emilio Lledó en un curso en el que me colé en la UIN en el año 92, ¿no? Un curso que estaba él dando de filosofía, y entonces decía Lledó: hoy parece que vemos el lenguaje como un ancho mar que se ha helado, que se ha convertido en un inmenso cristal. Nos movemos por esa superficie como si fuera un lago congelado, pero olvidamos que debajo, en el profundo mar, yace la vida, toda la vida que esconden las palabras. Y esta idea de Lledó también me ha acompañado a lo largo de los años, y le he dado muchísimas vueltas, y al final he escrito un montón de cosas relacionadas con esta idea. Voy a leeros la más completa de ellas, ¿vale?, que está publicada en este libro y que lo he titulado Danza del pájaro solitario. Copiándole a Goytisolo, pues un libro que tiene Goytisolo en el que
devuelve a la literatura española una supuesta obra que San Juan de la Cruz se come en la cárcel, estando en la cárcel. Entonces lleva una cita de Valente: el canto del pájaro es líquido. Y os lo voy a leer. Naciste, honda palabra, naciste en el aire, para alumbrar las sombras, para decir sus nombres. Desnuda naciste, sin estigmas ni afeites, toda universo, identidad, memoria. Como nieve caíste en la tierra, tu fulgor de vino agua, mar congelado. Fuiste piedra que arroja con furia la mano de un niño en Palestina, estruendo en boca de los uniformados de las normas, ruido, raíles que se lleva un tren definitivo. ¿Qué palabra ni qué palabra? Dijeron. El mundo es de la sílaba, de su exiguo sentido. Aquí están los restos de la que fue su casa. Renuncia a su fulgor. Naciste pájaro, palabra. Naciste para el aire. Como galerna atravesaste el hielo hasta lo alto de los sauces. Fuiste danza en sus ramas, memoria descifrada de su antiguo linaje. Raíz del aire, la pura raíz del aire. Como veis, al final, esta metáfora que la oí en el 92, pues ha dado pie a un poema que he escrito el año pasado. O sea que, para que veáis un poquito, que es una de las cosas que quería compartir con vosotros, ¿no? Como a veces hay impactos que están operando ahí durante tiempo, ¿no? Y luego otro libro que me ha marcado muchísimo en mi vida es este libro de Cortázar, que es un ensayo, son ensayos políticos de Cortázar, se titula Argentina, años de alumbradas culturales, y en concreto hay un texto dentro de este libro que se titula Las palabras violadas, que es un texto que me ha fascinado, me fascinó cuando lo descubrí en la universidad, y es un texto que, aunque está escrito en el 84, de verdad han pasado 30 años y es que está de mordente actualidad, ¿no? Entonces, dice Cortázar en el texto: si algo sabemos los escritores es que las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. Hay palabras que a fuerza de repetidas y muchas veces mal empleadas terminan por agotarse, por perder su vitalidad. Hay palabras claves que condensan nuestras ideas, nuestras esperanzas y nuestras decisiones, y que deberían brillar como estrellas mentales cada vez que se las pronuncia. Sabemos muy bien cuáles son esas palabras, en las que se centran tantas obligaciones y tantos deseos: libertad, dignidad, derechos humanos, pueblo, justicia social, democracia, palabras cuya necesaria repetición es prueba de su importancia. Pero a la vez se diría que esa reiteración las está limando, desgastando, apagando. Digo libertad, digo democracia, y de pronto siento que he dicho esas palabras sin haberme planteado una vez más su sentido más hondo, su mensaje más agudo. Y siento también que muchos de los que las escuchan las están recibiendo como algo que es un estereotipo. En las encrucijadas históricas, críticas, en los enfrentamientos de la razón contra la brutalidad, de la democracia contra el fascismo, el habla asume un valor supremo del que no siempre nos damos cuenta. Lo manejamos como quien pone en marcha un automóvil o sube la escalera de su casa, mecánicamente, casi sin pensar, dándolo por sentado y por válido, descontando que la libertad es la libertad y la justicia es la justicia. Y dice luego: si algo distingue el fascismo del imperialismo, es su empleo tendencioso del lenguaje, su manera de servirse de los mismos conceptos que estamos utilizando. Esta idea me parecía interesante porque además tiene mucho que ver con el compromiso político que tiene el ciclo, ¿no? Como ha hablado pues, Antonio Méndez Rubio o bueno, todos los poetas que han pasado por el ciclo. Así que esa idea opera también y está ahí trabajando. Claro, lógicamente esto me lleva a una reflexión que toda la gente que escribimos nos la hacemos, y es ¿desde dónde voy a escribir? ¿Desde dónde se escribe? Entonces, esto, como yo no creo para nada en los estereotipos estos de la poesía, de la belleza, de etcétera, etcétera, pues tú decides dónde vas a escribir. ¿Dónde escribes? ¿Escribes desde la complicidad con esa realidad y con el poder? ¿O desde la negación, desde la incertidumbre? O como hablaba Méndez Rubio, desde la ruptura, ¿no? Ruptura con el doble sentido de arar la tierra y prepararla para echar algo nuevo, o
desbajarte, ¿no?, de ese mensaje, ¿no? O también desde la creatividad, desde la fantasía, desde el sueño, desde el humor, porque esta reflexión existe, ¿no? Por ejemplo, aquí me he ido a las páginas en las que escribí algo, Zona de Incertidumbre, que es un poemario que escribí en 2002 y que está inédito, que Vicente me publicó algún poemilla ahí en una antología. Pero aquí, por ejemplo, si veis, cuando me he ido a los textos originales del cuaderno, he visto pues que hay que estaba a cuestionarme desde dónde iba a hablar, ¿no? No puedes permitirte caer enferma, no puedes permitírtelo, no puede permitirse caer enferma, no puede permitírselo. Entonces, lo he traído un poco para que veáis que bueno, que hay un cuestionamiento, ¿no? Desde dónde vas a hablar. A veces lo puedes tener muy claro, yo tampoco he escrito tanto como para... pero sí que lo hay, ¿no? Quería compartir con vosotros un poco esto, ¿no? Tu educación más cuestionable, la educación más cuestionable, no sé, ¿no? Un poquito para cosas que luego incluso no aparecieron en el poemario, ¿no? Y aquí abajo pues apareció un texto de Zona de Incertidumbre que luego sí que le di una forma, que es este. Leer entre líneas en un mundo literal, mente, plana, uniforme, global, izando dudas como banderas en mitad de una sola voz, en mitad de una sola voz. Y claro, si te preguntas desde dónde escribes, pues salen cosas muy curiosas. Por ejemplo, esto lo he traído, es un típico caligrama, ¿no? Incluso infantil si queréis, que responde un poco a mi viaje a México, pero lo he traído porque me salió solo mientras esperaba, estaba en Oventic, en una comunidad zapatista, y esa mañana nos íbamos a reunir con el Comité Zapatista de Educación. Entonces estaba ahí nerviosa porque también, pues una situación ahí de que te vas a reunir con el Comité Zapatista de Educación, que estaba montando la primera escuela zapatista de Oventic, y me salió esto, ¿no? Que bueno, que es un poco ingenuo, pero la mariposa que no sabe dónde estará su flor, que quiere estar en el aquí y en el ahora, ¿no? O por ejemplo, esto es otra creación que salió en ese viaje, ¿no? Que fue lo que yo escribí escribí en el cuaderno, esto que veis aquí en rojo, que era como un poema que me inspiró conocer un poco más en profundidad toda la cuestión zapatista, y que luego en la revista Ala lo transformamos en ese poema visual que veis ahí, que es: no tengo más rostro que el que tú puedas darme, no tengo más rostro que el que tú quieras darme, ¿no? Entonces a veces aquí estaba un germen de una cosa que yo no acababa de ver como poema, pero justamente en la revista salió eso y me pareció que era la síntesis perfecta de lo que queríamos transmitir, ¿no? Luego, con esta idea de desde dónde escribo y un poco del compromiso, pues sí que he hecho algún experimento así de poemas visuales, como este que hice para una colectiva, Cristales, contra la violencia a las mujeres, Me quito el miedo, y este Real Fact. Y ahora ya llego un poco al final, que parafraseando una conferencia de Alberto sobre la fuerza poética del objeto, pues yo me he metido aquí con la fuerza poética de las imágenes, porque hay así algunas imágenes que me parecen muy poderosas en lo que yo escribo, y es como, por ejemplo, que no son novedosas, porque están en la tradición, pero no sé por qué todavía no soy capaz como de desprenderme de ellas, ¿no? O todavía no he creado mis propias imágenes, ¿no? Entonces, son dos metáforas que yo utilizo para la palabra, que es el pájaro y que es el pez, ¿vale? Entonces, os voy a leer ya habéis visto, por ejemplo, en el que os he leído antes, de la danza del pájaro solitario, que el pájaro es también el lenguaje y es la palabra, y os voy a leer uno en el que las palabras son peces, ¿no? Esta imagen
porque no sé por qué también me pierdo mucho también en esa cosmovisión de... Cuando conocí un poco la cultura maya me fascinó una idea de los mayas cuando estaba visitando el Museo de Antropología en México DF, y es que para los mayas no existía la diferencia entre el universo y el océano, sino que para ellos todo es cosmos, también el mar y lo que hay debajo del mar. Entonces esa idea me encantó, ¿no? Con lo cual, a veces juego con esa idea de que da igual que esté volando, que esté por el mar, ¿no? Entonces os voy a leer un poema, que es un poema que he escrito dedicado a esa enfermedad atroz, que es el Alzheimer, y que lo he titulado Defensa de la memoria. Ebrio de pasado, combate el olvido, creando estampas de viajes con las manos veloces del recuerdo, antes de diluirse en un océano sin peces. Y ya llego al final. Quería compartir también con vosotros esas aportaciones del mundo onírico que también se me cuelan de vez en cuando en el proceso creativo, y es que yo sueño mucho, he trabajado mucho con los sueños a nivel terapéutico a lo largo de mi vida, no como terapeuta, sino como receptora, y entonces estoy muy acostumbrada a escribirlos. Y cuando me invitaron a participar en un recital que hubo de apoyo a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en México, pues yo empecé a leer enfebrecidamente sobre el tema, y la verdad que tuve cantidad de sueños, cantidad de pesadillas. A medida que iba enterándome de detalles de la masacre, pues tuve ahí un viaje bastante potente. Y una noche me desperté en mitad de la noche y escribí esa frase que veis ahí: me sé de esqueleto cuántos huesos tiene tu memoria. Y no sé por qué, pero yo sabía que eso era un mensaje para el poema que tenía que escribir, ¿no? Y entonces, aparte de empezar a investigar con todo lo que yo iba leyendo, y investigar con esas palabras, jugar con la palabra, ¿no?, de Ayotzinapa, con la palabra de narcostado, necrosado, masacre, con todo esto me hice un viaje bestial, ¿no? Y escribí este poema que lo he titulado Memoria Inventario y que os voy a leer. Viene con una cita de un verso de Margaret Atwood que dice: te juzgo como los árboles muriendo. ¿Cuántos racimos de ausencia se necesitan para llenar 43 cajas de ceniza? ¿Cuánta desolación para quemar la ira de las uvas y de sus hijos? En los cuarteles del miedo engrosan ausencias en racimo, como grotescos galardones del sinsentido. Barbarie, me sé de esqueleto, cuántos huesos tiene tu memoria. Un poco para que veáis ahí también cómo puede operar el mundo onírico en el proceso creativo. Y ya voy a acabar con esto, que es la parte final, que además yo creo que va a servir de un portal fantástico para todo lo que nos va a contar sobre los símbolos Esther. Y es un trabajo que he hecho con alguna cosmovisión, y me voy a centrar solamente en el tema de la araña, que es un tema que me fascina. Cuando conocí el mito Hopi de la creación, en el que la abuela araña acompaña al ser humano en las distintas fases de la evolución, toda esa cosmovisión de la araña me encantó, ¿no? Yo ya conocía un poco de Louis Bourgeois, pero sin embargo, cuando conocí la obra de Bourgeois, en ese momento yo no estaba sintonizada con eso, pero luego fui experimentando, indagando. Y entonces es un mito al que yo he acudido para hablar de lo femenino en el cosmos, en la existencia, en la creación y en el ser humano, independientemente de la sexualidad, ¿no?
como la energía femenina del planeta. Y también ha habido un momento que lo he llevado también al terreno de las mujeres, ¿no? Pero cuando he perseguido esa cosmovisión, ha sido de una manera muy global. Y entonces, por ejemplo, aquí he traído como documento histórico, aunque hay un trabajo precioso detrás, un San Juan. Incluso llegamos a hacer una araña gigantesca, porque y hicimos un ritual en la playa de Valdearenas, ahí en Liempres, y hicimos un ritual ahí como de purificación, de sanación, pidiendo un poco para la energía femenina del planeta, para cuidar, ¿no? Sería un poco... Y bueno, lo he traído un poco como documento gráfico, y voy a leeros algún poema de Mujeres de Mimbre. Mujeres de Mimbre tiene una segunda parte que yo lo he titulado Hijas de Araña, que entraría un poco en esa cosmovisión, ¿vale? Voy a leeros alguno de ellos. Me voy a morder el hilo para distraer al dolor, las costuras levantadas, el dolor, el hilo. Voy a morderme el cartílago entre el pulgar y el índice, sin aspereza, sin distracción, el hilo, el dolor. Voy a morderme la lengua para que el grito siga siendo íntimo y no perturbe a ese otro yo que siempre pregunta por el hilo, el dolor, el cartílago que tiene que morder. Y ya para acabar, pues el último poema del libro, que dice: la abuela araña nos sostiene, seamos cuerda de su estelar garganta, alborozada madeja entre sus expertos dedos de tejedora, seamos hilo, su hilo. Y bueno, y así. Y esto es lo que quería compartir. Bueno, muchísimas gracias a Raquel por empezar, porque la verdad que yo he venido con el tiempo justísimo y eso ha sido muy bueno porque le he podido escuchar a ella antes, por estas sincronicidades hermosas que suceden. Muchas de las cosas que ella ha comentado yo creo que enlazan completamente con lo que yo también voy a decir. Gracias por supuesto a Vicente por la generosidad de invitarme y a Librería porque me encanta conoceros también. Bueno, yo sé muy bien sería primero el que pone Giselle 1. Giselle 1. Ahí. Bien. Bueno, esto hace muy poquito en Cáceres, en un congreso dedicado al poeta Paul Celan. Y realmente ha sido importante para mí porque, no sé si veis bien desde eso, porque he entendido cosas que había entrevisto anteriormente y que de repente, gracias a las ponencias que hemos visto y sobre todo entender a este poeta de otra manera, de una manera más profunda, se han ido como hilando, ¿no? De alguna manera. Este grabado es de Giselle Destange, que fue la mujer de Paul Celan, y curiosamente enlaza también mucho con la cábala, con los símbolos de la cábala, que Celan conocía perfectamente y que Celan mete en su poesía, pero no de una manera mística o salvífica, sino un poco como una manera de meter dentro del lenguaje del enemigo, de aquel que ha matado a sus padres en un campo de concentración, lo que se está silenciando. Es decir, después de Auschwitz se silenció completamente y el lenguaje alemán no permitía que se hablase del tema. Entonces, la labor de Celan, política, una poesía que es plenamente política, aunque no siempre se diga o se reconozca, fue la de meter elementos de su propia tradición, que había sido víctima del genocidio, e inventar, resemantizar todo un lenguaje que era el lenguaje de los enemigos. Es lo que hace también es a veces romperlo, volverlo a unir. Tiene sus composita, que son palabras que él inventa y vuelve a reunir, ¿no? Pero para eso primero tiene que registrar el duelo de la rotura inmensa, ¿no? y sin posibilidad de remedio.
Entonces, de alguna manera, este grabado de Giselle, que colaboraba estrechamente con su marido, de hecho él titulaba casi todos sus cuadros e intercambiaban grabados y poemas, viene un poco a definir ese estado de rotura. La cábala luriánica, según la simbología de la cábala, de la mística cabalística, tiene un mito muy hermoso que viene a decir que en la fundación del mundo, cuando el dios quiso emanarse para dar lugar al mundo, hubo un momento de retracción, que se llama Ensof, de ir para atrás, de arrepentimiento. Lo que dice la cábala luriánica es que es un momento en el que el dios se goza tanto a sí mismo que decide sustraer esa emanación, ¿no? Y de alguna manera los hombres, digamos que habían preparado unas vasijas especiales de materia lumínica, de la misma materia de lo que se iba a emanar toda la creación, que con este ensof, con esta retracción, se rompen completamente. Con lo cual toda la creación fue imperfecta desde un primer momento y hubo una ruptura de base. Es más complejo porque está todo el sistema de la Dan Katmon y los Sefirot, pero digamos que se rompe por una parte que justamente es la parte masculina de los reyes justicieros, que tiene mucho que ver con la guerra que vivió Celan y con las consecuencias. Y se dice, la cábala luriánica dice que desde entonces la creación ha sido imperfecta y que el hombre lo que tiene que hacer es intentar reunir esos pedazos de la vasija para que la creación vuelva a empezar. Esto sería un poquito esa vasija que todavía se puede reconocer como parte de un mismo elemento, ¿no? Porque sería como una especie de archipiélago que ha sido continente, que ha sido separado, pero con elementos, como veis, muy punzantes, casi esquirlas, ¿no? Algo que se hubiera roto en 1000 pedazos y que obviamente va a ser muy difícil reconstruir o casi imposible. ¿Cómo toma Celan este elemento? Hay una etimología que nos sirve y que además ha mencionado Raquel, creo que muy interesante, el tema del hilo. Textum, en su origen, no solamente es texto, sino que también es tejido. Entonces, de alguna manera, lo que hace Celan es tejer un tejido imposible, en el cual el hilo está separado de la aguja desde un principio, pero en el cual también la propia aguja o las propias esquirlas tienen que estar presentes en el tejido. No sé si... Sí, ponemos siguiente de Giselle. Giselle 2, sí. Bien, aquí vemos, este es un grabado muy especial. Es un grabado que Giselle hace como respuesta a un poema que recibe de su marido. Paul Celan, muy enajenado, ha intentado asesinarla. Bueno, básicamente lo que pasó es que ella llevaba un pañuelo amarillo y a él le remitió tanto a la estrella de David que se lo intentó arrancar de malas maneras y se enajenó. Entonces, de mutuo acuerdo, deciden que él debe abandonar la casa y tiene que ir a 2 psiquiátricos. Y el primer poema que escribe Celan, que se llama Pecios de sueño, fragmentos de sueño profundo, podríamos también decirlo, la respuesta que tiene es este grabado por parte de su mujer. Tenemos de nuevo este elemento de algo que se ha partido, que se ha desgregado. Vemos de nuevo esta especie de agujas muy grandes o elementos punzantes, pero también vemos ese sol o esa estrella a la cual alude también mucho Celan en casi todos sus poemas, que sería, que tiene que ver con la estrella de David, pero también con un todo que se supone que está roto, ¿no? También conecta con 2 mitos más de la cábala luriánica. Uno de ellos dice que el mundo es un gran palacio con más de 1000 puertas y que en cada puerta hay una llave, pero ninguna llave corresponde con la puerta en la que está. Y otro de ellos, también muy interesante, bueno, en el fondo el tema sería, según este mito, que lo que hay que hacer es ordenar, ¿no? El tikkun sería reunir y también ordenar. Entonces, en este grabado lo que vemos es una especie de tejido en el cual lo horadado, ¿no? Casi forzado, ¿no? Nos está moviendo también, no solamente estos fragmentos o estos fragmentos de vasija punzante que nos pueden herir, sino también un tejido que se elabora con los huecos, ¿no? Entonces, digamos que esos huecos o ese tejido punzante que está dentro de todo texto poético, yo creo, totalmente, tiene mucho que ver también con otro mito de la cábala luriánica, que es el de la letra rota,
que tiene mucho que ver con el ciclo de la palabra rota. En la letra rota lo que se dice es que cada mundo procede de una Biblia, de un Talmud. Entonces, cada Talmud genera un mundo. Y en la nuestra, en nuestro mundo, hay una letra que está rota. Entonces, cada vez que pronunciamos esa letra, se produce el dolor, se produce la enfermedad, se produce la muerte, se produce el error, ¿no? Entonces, digamos que la poesía para mí lo que hace, o lo que debería hacer, es asumir esa letra rota, ¿no? Asumirla plenamente. Yo creo que para asumirla tanto como Celan, hay que tener un devenir vital que por suerte no hemos tenido ninguno de nosotros, pero en el fondo yo creo que la palabra poética, su principal cometido es este texto, imperfecto, completamente poroso, como veis, casi forzado, pero que está un poco asumiendo ese dolor, ¿no? Ese hueco, esa ruptura primordial. Curiosamente, cuando me invitó Vicente y me dijo el nombre del ciclo, es muy interesante porque yo el tema de no tanto la palabra rota, sino la letra rota, porque en el fondo también hablamos aquí de letras y palabras, ¿no? Las palabras se componen de letras. Tú mencionabas a Valente, y Valente también sabe mucho de mística cabalística. Y curiosamente Valente, que es traductor de Celan, hay un poema de Celan que se llama Tenebrae, impresionante, casi blasfemo, porque lo que hace es que los propios judíos que están engarciados, porque son como salían de las cámaras de gas, le dicen al Dios, al Cristo, puedes apresarnos, estamos aquí, ¿no? Y estamos juntos, ¿no? Formamos como una especie de unidad. Entonces, lo que hace Valente, en cambio, coge en su libro Tres lecciones de tinieblas, ambos poetas cogen el mismo motivo. Yo creo que Valente se inspira, obviamente, en Celan, porque el de Celan es previo, que son las lecciones de tinieblas y sobre todo la versión musical de Couperin, que son 13 letras. Entonces Valente lo que hace es que coge cada letra hebrea, porque en las lecciones de tinieblas tradicionalmente lo que se hacía era cantar la letra hebrea y después recitar las lamentaciones de Jeremías, que son las lamentaciones porque se ha perdido Jerusalén, etc. Entonces Valente coge el motivo de las letras, entonces de cada letra va emanando poemas, ¿no? Y él lo que dice es que la salvación es remitirse al Dios, remitirse a las letras. Y sería un eje, digamos, vertical desde el hombre al Dios, del Dios al hombre. Celan lo que hace es simplemente coger el horizontal, de los hombres con los hombres, de las letras con las letras, la palabra, ¿no? Y lo que hace es reclamar, ¿no?, al Dios. O sea, estamos aquí, ruega por nosotros, estamos aquí, nos puedes apresar, ¿no? Y estamos engarciados, además, ¿no? Y creo que es una postura absolutamente política ante lo que pasa, ¿no? Además, fijaos en la posguerra y en Alemania. Él está hablando en el lenguaje del enemigo y tiene que asumir ese lenguaje e instalar cargas de profundidad en ese lenguaje que evidencien y que no silencien lo que ha pasado. Entonces, bueno, me gustaría leeros unos poemas inéditos que tienen que ver con la letra rota, que está totalmente presente en casi todos. Entendí dos de las letras, dos de los breves animales que poblaban las ramas y los muebles quebrados por la humedad y el abandono. Separadas, ausentes del decurso abrasador de los significados, del ciclo alimenticio, tantas miradas en el retal que ondea desgarrado de una de sus vigas microscópicas, tanto muestra su vuelo imperceptible, el anverso y el reverso de lo abierto, de lo roto, caían a destiempo, sin encontrarse, una después de la otra, llegada y salida, sin preparación ni huella. No me había marcado las manos para su fragilidad, para la entrega de sus túneles que derramaban un finísimo hilo de agua sobre los dedos. Entenderlas, no escribirlas, encenderlas con este calor que no encuentra aposento ni cauce, reunir estambres de mirlo y después volver a mirarlas a ojos cerrados, soñar con ellas para poder decir que todo fue un sueño, que había distancia y volumen en los bordes y estaban tan cerca. Entregamos la espera para poder nombrar un frasco de cristal, un pedazo reseco de este sol con dos letras.
De perfil en el espejo, peino este pelo de madera, lo divido y lo quemo, nacen pájaros en llamas que prenden los tejidos de la casa, desnudando las ventanas, el suelo desgastado, los platos del hambre encaramados a la mesa. Se hace más pequeño lo que se aquieta y se ilumina, contraído, apenas una mota de luz, puro espacio. Toma por detrás las veladuras de los ojos y es mirada sin jaurías, reflexión y radiación, de frente ahora. Tea encendida que mastica los panes de los muertos y se traga sus nombres, letras partidas, rama separada del aire. De espaldas, el agua que penetra en la nuca, el dedo que me toca sin la mano, un rostro que me busca en el revés bruñido del cráneo. De hablar muy deprisa y retirar las paredes y los muebles, las redes desenfocadas, surge el agua. Se abren retículas dulces lo licuado, se hinchan sus letras, crece un fragor de turbinas, en los cimientos la estela de olor de las corrientes. Se multiplican las aspas, los brazos líquidos de lo quieto, los peces liberados de su volumen, que discurren siendo habitantes y también casa, que fluyen de un blanco a otro en el derramamiento. Lava un sonido, la memoria, una breve explosión o una nota que vibra, sostenida, en la cuerda cubierta y después se apaga. Resta el recuerdo de una hebra, de un momento de sombra en la papilla, de un decurso pequeño a la materia. Solo esta roca respira. Bajo el agua, lo inmóvil es la cáscara interna de lo que fluye. Junto al abrevadero hay higos diminutos para otros dientes, uvas demasiado altas, gallos que cantan sin luz una vez y otra, libando las pausas, conejos del tiempo agazapados, un peine sin color prendido al nogal, que desenreda los hilos del encierro y me muestra una llama de madera, el muro evaporado, una letra que arde o se olvida en la apertura. Bueno, pero estas sincronicidades hermosas que se dan en la vida, como esta foto cuando tengo gente querida delante que vive al lado de este magnífico lugar, es en Brighton, este es el West Pier, y me pasó algo muy curioso con este antiguo salón de baile. Es que yo viví un tiempo allí, en Brighton, y de hecho la última parte de este libro la escribí allí, desde Reses, cuando todavía esto no estaba quemado y era una ruina que todavía tenía una unión con la tierra, ¿no? Pues era, sí, un antiguo salón de baile, un pier muy hermoso, y a mí me llamaba mucho la atención, iba casi todas las tardes a ver cómo los estorninos, haciendo sus figuras y luego volviéndose a quebrar, todas las tardes le rodeaban y formaban figuras y las borraban, ¿no? Y era impresionante. Curiosamente yo me volví de Brighton y a los 4 o 5 meses tuve un sueño y soñé que el pier con los vencejos se quemaba, estaba ardiendo en llamas. Y la verdad que tardó en pasar como 2 meses, o sea, sucedió realmente, el pier ardió y ahora es esta cosa hermosa que realmente para mí es la letra rota, o sea, no puede haber mejor metáfora visual para mí de lo que es la letra rota, ¿no? Entonces quería leeros este fragmento de Reses que justo habla del pier quemado antes de que se quemase realmente. Despliega las alas. En el primer movimiento se queman y queda el vuelo. Una nube de estorninos se reúne cada día en el abrevadero al caer el sol. Agua estancada de otras fuentes, un antiguo salón de baile, sus ruinas junto al mar.
La beben gargantas circulares, ondas vivas que van abriendo surcos en el aire. La orquesta se dirige, se olvida, y cuando reaparece y cuando desaparece, toca, se olvida. Todo se acelera. Encuentran una puerta, un túnel nuevo, escalera descendente, y caen por el tubo de cristal, desgajándose los pequeños bailarines negros, los estorninos, el gran estornino que se deshace, vertiginosos entre las maderas podridas del muelle. Cuando resurgen, se recompone, cuando el vuelo es ascenso y de nuevo existen a la vez. Es allí dentro, el muelle a punto de derrumbarse, pero en cada estancia el fuego abre un resquicio al mar. La pared va a caer, va a teñirse de azul. Agitan las alas para refrescarlos o para interrumpir el sueño. Se miran, recuerdan vagamente los ademanes, las maneras. Llegan los pájaros, entran en todas las habitaciones, las recorren y sus gritos son la música de la antorcha que se apaga, del rascar de la última cerilla, del crepitar del único leño, la música que esperaban. Y sí, en lo que ya no es allí bailar. Volando, trazan 3 círculos por encima de sus cabezas. Ahora vuelven para posarse en hilera, el cuerpo en un hilo sin final. Era un bosque, eso es lo único seguro. Era un claro del bosque con arroyo o con lago. Había árboles frondosos y troncos quemados. Pasaban de una sombra a otra para hablarse. Son casi niños, casi viejos. Ella lleva una jarra de agua entre las manos. Él 2 copas. Si existiera, el ángel acudiría. Existe y no acudirá. Tropiezan con una raíz que se asfixia. Los cristales rotos, los estorninos que se disgregan, que vuelven a pegarse y forman una figura nueva que enseguida llenan. El líquido para la hierba, para los brotes heridos por el sol. Donde la ropa se decolora, los hilos se pudren, el polvo tiende puentes. En ese otro tiempo, o en el que habrá de llegar, si todo se vuelve blanco, es que ha nevado. Podemos dejar, bueno, si lo dejamos un poquito antes de pasar al otro. También con respecto a la letra rota, hay un poemario inédito que se llama En Flecha. En el fondo su cometido fue un poco reconsiderar qué era esto de la poesía para mí, o si esto que Ingeborg Bachmann también decía, que realmente cuando ya tienes una técnica hay que replantearse un poco lo que se está haciendo, no caer en ir a lo bonito, ir a lo que funciona, sino en realidad ahondar en dar la vuelta, ¿no? O hacer un cambio de aliento, como quería el propio Pautzer, ¿no? Un giro del aliento. Entonces aquí se habla de nuevo en la letra rota, es como un poco el leitmotiv del libro, el profundizar en esa letra, considerarla como algo vivo, a veces enfermo, a veces roto, pero vivo, ¿no? Por encima de todo. Estoy sentada sobre la letra rota, con los ojos cerrados, palpo sus huesos mínimos, la médula estirpada, el injerto de metal entre los dedos. Hay que borrarla, pero le late una estepa en la carótida, se le agolpa la sangre en los tallos ausentes que nombramos. Ser el amanuense que copia en los trenes la secuencia, sostener el alfabeto de lo vivo, una a una, las 20 letras que comen, que respiran, articulando los 4 sonidos heredados, detectar el error infinitesimal que nos detiene. Quizá tragar el aire desde el hambre, el espacio evacuado en la rotura, agramar el cáñamo o el lino para apartar la fibra del tallo, majar el trigo o el centeno, tomar las ovejas dispersas como puntas de hilo
en un nudo invisible para cambiar de hebra. Su lenguaje, pinchar el papel hasta que sangre, atravesarlo con colores, con el ritmo en máquina de la mano derecha, sin el hemisferio izquierdo de la nuez. Desconexiones cruzadas, trenzando sin señales la voz. Bueno, ya por último, no se ve muy bien la imagen, pero bueno, os quería mostrar esta imagen porque creo que es importante ver cómo podemos asumir lo político y lo que está pasando en el mundo en la poesía sin descender a un lenguaje muy comunicativo que reduzca un poco en la carga poética, ¿no? La carga de profundidad, que como vemos desde Celan es tremendamente política, ¿no? Entonces, bueno, esto pertenece a mi último libro en el que estoy trabajando, que se llama Semilla, en el cual he trabajado con varias obras de artistas plásticos, algunos escultores, otros dibujantes de campo, pintores, etc. Y esta es una obra, vamos a ver otra foto que yo creo que se verá mejor, de María Isabel Ballester, que es una escultora, se ve regular, es una escultora argentina, afincada en Mallorca, y tiene esta obra que realmente es una pena que no se vea porque es un cayuco, y cada una de estas figuras, de hecho aquí hay una central que mira hacia arriba, es una figura de las personas que van dentro del cayuco. Hay alguna mujer con sus hijos, ella lo que hace es que pinta cada uno de un color diferente para singularizarlos, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de ver esta obra en directo. Me impresionó enormemente porque bueno, nos llevaba completamente a un dolor muy fuerte que estamos sufriendo ahora, ¿no? Y sobre todo cómo conseguía Isabel que ese dolor no lo viésemos como algo global en un telediario, ¿no? Como cuando se dice que han muerto 700 personas en el mar, ¿no? Y que son africanas y que no logramos ver sus rostros ni sus historias, ¿no? Entonces ella sí que lograba no solamente que pudiéramos verlos, sino hacer ver que ellos nos miran también, que están mirando hacia arriba, nos están mirando a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, un poco la suite que salió con esta obra es la siguiente. 3 kilos de barro cocido a 950 grados, 15 kilos de cemento y arena, dedos y espátula de acero de 1 milímetro de grosor, pigmentos naturales y ceras para sostener el dolor. Mandeln, almond kernels, amandes, prunus dulces, amigdalis communis, los frutos de la piedra, almendras vivas que respiran su transporte en los barcos de carga, en los furgones. Cortada y vaciada, una almendra que es un barco frágil. Lo miramos desde arriba, lo lanzamos al océano, distinguimos los rostros finamente modelados, los cuerpos hacinados de la migración. Les escucha con las manos cerradas antes de recordar su forma. Luego toma una a una sus conchas quebradas, les hace un molde, se adentra en la gruta del tacto con su canto. Mi hija amarilla, mi hija roja, mis nietos color cobre, detrás de la puerta de líquenes, del jardín de encaje, allí donde se alejan los aromas. Si la huella vuelve a hundirse, se superpone. Si la espiral nos pisa con sus ruedas separadas, es la misma madera para todos, las mismas olas verdes, el mismo crujido en el vientre de acceso. También huelen sus pensamientos, un dolor suyo. Lo esculpe con vendas heladas y le da un nombre, Irene. Sobre una manta de nudos examinamos los fragmentos del cosmos, la carga del arca diminuta, calabazas pintadas con sonidos, agitadas, un tejido tenso y rojo de hilo y de tendones, el bastón ritual donde viven las hormigas, semillas de eucalipto, raíces y picos pulverizados, y el alimento, hogazas de humo y uvas blancas,
saturadas de luz. Me habla de un hombre de arcilla que caza siempre solo. Le acerco el guisante dividido en el que duerme la existencia. Se desviste, se despoja, se queda solo con el tacto. Cierta resistencia a separar la gema de la mano abierta. Es verano y han caído hojas amarillas sobre sus cuerpos de barro refractario. Uno de ellos se abraza porque el pájaro es demasiado pequeño. Otro, que ya no respira, mira el papel timbrado del horizonte. Las madres cantan hacia el interior de sus hijos, con los labios cosidos y los brazos en cruz. Todos cruzan el mar en la fragilidad. La semilla avanza con sus pesos, desgranándose sobre el nivel del agua. Si vives en la mitad blanca de la casa, compras bálsamos y agua de cactus, coleccionas los caracoles brillantes que se adhieren al cuerpo que se hunde, duermes sobre una pantalla, riegas las rosas del desgarro sin pensar en el hacha que emana de tus extremidades, que tala sus nombres, el ala rígida, el sol en el interior de los murciélagos. Al otro lado, las cabras beben de la ubre hueca del olivo. El aceite de las almendras se quema para iluminar. Desplazados, el eje girado a la izquierda, abertura en el muslo, pies que se hincan en la madera para no caer. En la sombra, una estaca entra o sale de la nuca. En el hierro, una mano desde el cuello apunta al interior. Grupos de 3. Es la sombra del triángulo que se abre en el agua, la que hiere la exactitud de las figuras. Óxido de manganeso y de cobre sobre placas de cerámica. Autorretrato. Animal de bronce que se arrodilla. No tiene boca ni dedos, solo manoplas para señalar. Danza sin manos, sin articulaciones, con la cabeza puntiaguda que apunta al sol. Me uno al tacto, acaricio los platos planos donde beben sus hijos, tapono los boquetes de la balsa con los dedos, aliso las picaduras del sol. Pongo las manos en la nuca inclinada, en la sal del agua, en las cabezas que se alzan sin saber a quién preguntar. Si hacemos lo que hay que hacer, entonces llueve. El croar de las ranas asusta a los malos espíritus. La lengua de las cosechas se estira y nos lame los brazos. Se aparta la ardilla, los animales disecados, tejidos y reptiles en la red. Surcamos las aguas de otras islas. Abrimos el saco de la adivinación. La silla del vuelo nos transporta al interior de la marmita, en el lado protegido de la casa, donde nada falta, ni una coma, ni una letra. Nadamos, siempre juntos. No recordamos el calor. Dar las gracias a Raquel y a Esther por su presencia y sus palabras rotas. Deciros que están a la venta aquí el libro Desfrío de Esther Ramón, que es su último libro, y también Mujeres de Mimbre, el libro que editó en La Grúa de Piedra. Si queréis preguntar algo, pues aprovechad. Alguien que quiera preguntar algo, o aclarar algo, decir algo, adelante. Bueno, yo tengo aquí la carta de Lord Chandos, no sé si la conocéis, es de un escritor que tuvo éxito de muy joven y que en un momento dado sufrió una crisis y como que las palabras le sobran y demás.
Es muy cortito, ¿eh? A ver qué pensáis. Es ya al final. El Lord Chandos representa al propio escritor. Se supone que escribe a Francis Bacon en la época isabelina inglesa, pero representa al propio escritor. Porque la lengua en que tal vez me estaría dado no solo escribir, sino también pensar, no es ni el latín, ni el inglés, ni el italiano, ni el español, sino una lengua de cuyas palabras no conozco ni una sola. Una lengua en la que me hablan las cosas mudas, y en la que quizá un día, en la tumba, rendiré cuentas ante un juez desconocido. Él siguió escribiendo, ¿eh? Sí, pero ya no escribe poesía, solo No, a partir de entonces solo teatro. Sí, es impresionante porque, claro, él habla en esa carta de la imposibilidad de hablar, pero lo hace con palabras y lo hace con una precisión. De hecho, recuerdo ese fragmento en el cual habla de las ratas que sabe que se están comiendo en ese momento. O sea, de repente él cuenta la experiencia de una extrañeza total con la palabra, pero que le hace penetrar más profundamente en la palabra. Sí, muy pertinente. Cuando estaba escuchando esa parte final, no sé, estaba pensando en si yo tuviese que, fíjate de tontería, ¿no? Si yo dejase de utilizar el lenguaje, ¿qué lenguaje me llegaría, no? Y no sé. Por ejemplo, el sánscrito me parece un lenguaje muy poderoso. Y el gurmukhi también. Me ha suscitado eso, ¿no? Como que son lenguajes sagrados, pero que realmente cuando tú los utilizas ocurre algo especial. Me parece tecnología punta, ¿sabes? Porque ya sabes que el canto de mantras no es una cosa baladí, es tecnología. O sea, se juega con todo el aparato bucal. La lengua va a determinados puntos que activan la pituitaria, la pineal. Entonces, si yo tuviese que elegir un lenguaje, no sé si iría por ahí, la verdad. Yo creo que en realidad lo interesante del lenguaje es que tiene que asumir su propia falla, ¿no? Y ahí está su riqueza y su pobreza, ¿no? El tema del sentido. Atrapa el lenguaje el sentido, ¿qué relación hay entre los dos? Bueno, el sentido, claro, siempre está ahí, claro, el hilo separado de la aguja, ¿no? Y existe la comunicación real. O sea, ¿quién se puede comunicar del todo con otra persona, ¿no? Pero yo creo que esa es la belleza del lenguaje, igual que la belleza del ser humano también es su propio defecto. Incertidumbre, vamos a ver. Claro, cualquier vida, ¿no? No sé, ¿tenéis alguna pregunta más? O comentario, o algo con lo que no estoy de acuerdo. Quería agradeceros, porque a mí cada sesión de la palabra ruda me parece un acto de sinceridad por vuestra parte tremendo y de desnudar parte de los artefactos y de las dudas, ¿no? Y yo que escribo, pero no así, utilizo las palabras todo el tiempo, es tremendo, ¿no? El ver esos juegos que decía Raquel, que no algo más que juegos, esas investigaciones, esa búsqueda permanente, ¿no? esa duda también, y muchas veces no controlar lo que estás haciendo. Me parece que vengáis acá, que me lo contéis, que lo compartéis. Yo no tengo mucho que debatir ni que perder, es que me parece que ya, o sea, es como desnudáis, pues, ¡joder! ¿Qué más, no? Pero agradeceros de verdad porque me parece valiente, porque al final es el trastero, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Yo tenía una curiosidad. Habéis hablado las dos de los sueños. Por ejemplo, el poema que fue motivado por un sueño de las ruinas, Sí. ¿describe tal cual fue el sueño o hay un 10% del sueño y el 90% es añadido? Tengo esa curiosidad. Hay un 10%, bueno, un 20% casi, ¿no? Porque sí que soñé que iba allí con alguien y que se empezaba a incendiar, ¿no? El sitio. Y lo del vaso y la jarra también lo soñé.
Y trabajo mucho con el material de los sueños. De hecho, siempre tengo un cuadernito en la mesilla, y de hecho a veces vienen versos enteros. O, por ejemplo, en mi primer libro soñé con uno de los poemas, soñé que lo escribía. Entonces solamente me acordaba del final. Y dije, vaya, el principio no. Pero ahora ese es el principio del poema, ¿no? Me levanté, me apunté corriendo antes de que se me olvidase, y ese es el principio del poema, ¿no? Entonces sí, trabajo muchísimo con él. Y cuando, por ejemplo, cuando has escrito este poema, ¿tú sientes de alguna forma que regresas a un estado de pensamiento onírico, aun estando despierta? Sí, porque está lleno de imágenes asombrosas. Sí, lo que pasa es que mi estado onírico y mi estado normal son bastante parecidos. Entonces no distingo muy bien. Ese es el objetivo de los surrealistas. Por eso quiero los trenes y hago esas cosas. Siempre estaría entre medias. Sí. No, lo digo en serio. Es divertido, pero es real. Sí. Qué bueno. No sé, a veces para la vida práctica, no sé, yo sigo muy bien. El estado intermedio no va muy bien. Pero sí, desde luego mi mayor almacén es este estado, ¿no? Ya sea el ensueño o ya sea... De hecho, por ejemplo, en Reses surgió de una imagen, de dos imágenes. En una vi la estructura y en otra entré en el libro, ¿no? La primera imagen, que era muy dura, era un hangar lleno de camillas con lo que parecían animales y encima de ellos sábanas, ¿no? Me asustó un poco la imagen, lo vi como en dormevela y decidí levantarme a escribirla y tirar de ello, ¿no? Y escribí como 3 o 4 escenas ahí, ya desde ahí. O sea, como que se me da acceso desde estados muy cercanos al sueño la soñación, quizá, ¿no? mundos. Estado intermedio, sí. La soñación, más que el sueño, la ensoñación. Sí, más bien el soñación. Bueno, soñación cuando estás ya casi dormido, me refiero, no estar ensoñando cuando estás despierto, sino que casi en el sueño. Entonces, esto me pasa mucho, a veces lo dejo pasar, porque me pasa tanto que digo, bueno, pero hay imágenes muy poderosas que me invitan a entrar, ¿no? Y esta me invitó y me dio miedo, pero aún así entré. Y luego la otra imagen que me surgió la misma noche fue una reata de bueyes cogidos por argollas. Y de alguna manera yo vi claro que esa no era una imagen que fuera en el libro, sino que era la estructura del propio libro. O sea, unas escenas con mucha carne, como las que he leído, y luego una pequeña argolla que enlazara un poema con el anterior. Pero sí, yo siempre trabajo a través de... Son imágenes que vienen, siempre. Imágenes o directamente palabras, versos enteros. Frases enigmáticas que aparecen ahí. Pero sobre todo imágenes, sí, ventajas y desventajas del estado intermedio. Bueno, Raquel, a ti te pasa algo parecido, ¿no? Sí, incorporas... también yo incorporo todo lo que encuentro por ahí. Luego no sé muy bien qué voy a hacer con ello, pero sí, digamos que los sueños es que es una almacén, es un almacén de metáforas, de símbolos, de imágenes. Sí, eso que has descrito de una imagen que te viene sí. Y luego también a mí me ha gustado mucho de tu intervención cómo a veces las imágenes originan todo una indagación poética, ¿no? Imágenes así como buscadas, como esta, ¿no? O fíjate, ese lugar donde vas a ver los pájaros y demás, ¿no? Sí. Es como que si el dentro y el afuera estuvieran completamente relacionados. Sí. Son imágenes que vienen de dentro, pero que también han venido previamente de fuera, ¿no? Hay una regurgitación, un alimentarte continuo, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta mucho de la poesía de Esther, de lo que he leído, que no he leído, y es que me invita a entrar a un espacio diferente, donde no he entrado nunca. Es un poco una sensación que tengo, ¿no? Porque hay veces que lees otros poemas que como que está muy contextualizado el espacio, ¿no? Entonces, yo creo que eso igual también lo da, como has explicado, la técnica del sueño, trabajar con los sueños, ¿no? Que realmente son espacios, nunca puede ser el sueño recurrente, pero los espacios que trae el sueño son inéditos, ¿no? Y así los dos libros que he leído,
es el de Sales, que también tiene mucho que ver con la fotografía y las imágenes y caza con hurones. Realmente entré ahí en otro planeta, en otro país. La sensación de entrar en otro país, eso me gustó mucho, la verdad. ¿Quería decir algo, Dori? Sí. Una de las riquezas de este ciclo que me parece único es cómo cada poeta está dándole un sentido diferente a la palabra rota. Y me gustaría que se pudiera recopilar y que se pudiera publicar todo el ciclo. Todas las ponencias. Sí, es buena idea. Porque está hablado, pero es no una sabemos riqueza cómo. subjetiva. ¿Cómo? Está hablado, pero el cómo Está va a ser un proceso incluido. también interesante. Sí, porque cada uno está elaborando lo que es la palabra rota de una forma diferente. Y me encanta. Yo, sin embargo, creo que no hay tanta diferencia. O sea, que hay un germen común en el ciclo, ¿no? Que es el hecho de que el lenguaje se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Y de que también hay una voluntad de cuestionar ese lenguaje, o sea, de indagar en él, de darle la vuelta, de que sirva para otras cosas, ¿no? Cada uno lo estamos haciendo como por nuestro camino, ¿no? O por nuestros caminos, pero sí que creo que hay ahí que realmente la rotura sería un término que lo define muy bien con las dos acepciones, ¿no? Rotura para cuestionar el poder, el lenguaje como sometimiento, como herramienta que destruye la utopía, etcétera, etcétera, y por otro lado como ese campo que se ara porque se va a hacer algo nuevo ahí con esa tierra, ¿no? O sea que yo no veo que haya tanta diferencia, fíjate. Uno lo puede hacer tachando como cabezón, otro lo puede hacer por otro camino, pero fíjate que creo que hay bastante cohesión. ¿Alguna pregunta más? Recordaros que el último viernes de junio tendremos cae 26, ¿no? Tendremos a Guillermo Balbona y de Madrid viene Julio Monteverde, es un amigo que pertenece al Grupo Surrealista de Madrid y va a hablar precisamente del sueño. Él publicó una plaqueta hace ya 4 o 5 años cuyo título le brotó en un sueño, se despertó y tenía 4 palabras en la mente. Ese es el título de la plaqueta que publicó y nos va a describir algo muy similar a lo que han comentado ellas, ¿no? Cómo influye el sueño en el poema. Va a explicar sus métodos y sus técnicas.